Bueno, vamos a empezar entonces viendo un poquito de anatomía. Anatomía siempre radiológica, ¿no? O sea, orientada a lo que nosotros vamos a ver después día a día. Y empezamos de afuera para adentro, ¿no? Eh, en el sistema nervioso, digamos, tenemos el continente, así como división de dos grandes grupos, el continente y el contenido. El continente óseo está formado por la calota y los huesos de la base de cráneo. Esto es básico, pero bueno, me parece que igual a veces vale la pena repasarlo. Si se acuerdan de anatomía, la calota está formada por los huesos frontales, parietales y occipital, que están unidos por distintas suturas. Ahora las vamos a ver. Y los huesos de la base de cráneo la base de cráneo está formada sobre todo por los huesos etmoides, efenoides, frontal, temporales y occipital, que también tienen sectores que forman la base de cráneo. ¿tá? La base de cráneo, a grandes rasgos, la dividimos en tres pisos, anterior, medio, inferior. Y también recuerden de anatomía que toda la base de cráneo está atravesada por múltiples orificios, que son los agujeros de la base de cráneo, que son los que van a permitir la comunicación entre las estructuras nerviosas y vasculares que transcurren entre el cráneo y el cuello. ¿tá? A su vez, también recuerden que en la base de cráneo está sentado una estructura muy importante que es el oído interno y todo el sistema vestibular, que eso está en el peñasco del hueso temporal, que forma parte del piso medio de la base de cráneo. Bueno, ustedes no pueden ver mi señalador, ¿no? No tengo señalador. Me parece flechita. No sé cómo hacer eso. Liliana, ¿vos sabés cómo que aparezca flechita? Porque no me aparece. ¿Te aparece? No. Ahí sí me aparece. Pero cuando lo agrando no. A ver. Bueno. Capaz que lo dejo así si no les molesta para poder señalarles, porque me parece importante. Bueno, y entonces acá, esto es una reconstrucción nomás de una tomografía, una reconstrucción BR, solamente para mostrarles más o menos la estructura de la calota. Recuerden entonces el hueso frontal, que está separado de los dos parietales por la sutura coronal, ¿tá? Los dos huesos parietales, que están separados entre sí en el vértex por la sutura sagital, y posteriormente el occipital separado por la sutura parieto-occipital. En el lateral tenemos la escama del hueso temporal, que va a estar separada del hueso parietal, y también en una parte occipital por la sutura escamosa. ¿ah? Ustedes, cualquier cosa o duda que tengan, me paran. Bueno, esto lo tengo con la presentación. Recuerden entonces que la base de cráneo vamos a tener el piso, esto era como con animación y no me queda bien así. En la base de cráneo entonces tenemos el piso anterior, medio y el piso inferior, que son todas las estructuras infratentoriales, que van a estar atravesados por todos esos orificios que son los que permiten la comunicación de todas las estructuras, sobre todo pares craneales, las estructuras arteriales y venosas que se van a introducir en el cerebro. No voy a ir como en detalle de ver la anatomía de cada agujero de la base de cráneo porque me parece que excede un poco, o sea, sería como para una charla en sí de eso y bueno, y no nos daría el tiempo para ver todo el resto, ¿no? Si vamos yendo más para adentro, o sea, dentro del contenido ya intracraniano, lo que tenemos son las meninges, ¿tá? Las meninges, que son, son tres capas, o sea, está formado por tres capas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre o paquimeninge es la capa más externa
y es la que está firmemente adherida al periósteo de los huesos de la calota. ¿Tá? A su vez, la dura madre en realidad tendría como dos capas, una más externa y una más interna. La capa más interna lo que va a hacer es desdoblarse y formar prolongaciones que se introducen hacia el interior de la calota y van a formar estructuras que dividen el cerebro, como son la hoz del cerebro, el tentorio, el diafragma cerebral, y es muy importante aparte que dentro de esas estructuras durales van a quedar incluidos gran cantidad de los senos venosos. ¿Tá? Después vamos a ver eso. Después de la dura madre, si lo seguimos hacia adentro, tenemos la aracnoides, ¿tá? Que también tiene dos capas, una capa dural y una capa apial, ¿tá? Y que va a quedar limitado entre esas dos capas del aracnoides el espacio subaracnoideo. Y la capa más interna de la meninge, que es la pía madre, es una telita como muy finita que queda toda adherida a la superficie encefálica. ¿Tá? Entonces, delimitado entre las capas meningias, vamos a tener el espacio subaracnoideo que va a quedar distribuido a lo largo de la convexidad. De toda la convexidad va a contener líquido cefalorraquídeo, va a contener los vasos, arterias y venas, y que en algunos sectores se dilata y va a formar las estructuras que conocemos como las cisternas de la base del cráneo. ¿Tá? Esto es un esquema nomás para mostrarles lo que veníamos hablando, o sea, dentro de las capas de cubierta, toda la piel, el tejido conectivo, la saponeurosis, por fuera, la calota craneal, que tenemos, o sea, si se acuerdan también de la anatomía, tiene una tabla interna compacta, un diploe adentro, que es hueso esponjoso, y una tabla externa, diploe, tabla interna, que también es hueso compacto. Y de ahí las meninges, la dura madre, que es esta más azulcita, que está la capa más externa firmemente adherida al periósteo, y la capa más interna es la que va a emitir las prolongaciones, que van a formar, como en este caso estamos viendo, la hoz del cerebro. Y que en ese desdoblamiento de la dura madre van a quedar incluidos los senos venosos. En este caso, ven acá el seno sagital superior. ¿Ah? Después tenemos la aracnoides, que de vuelta dijimos que tenía dos capas, es esta lila, que tenía dos capas, una que está adherida a la dura madre y otra más en relación a la superficie cerebral, y en el espesor de esas dos capas queda el espacio subaracnoideo, que va a contener líquido cefalorraquídeo, todas las venas puente que conectan desde la superficie del cerebro hacia las venas meningias, y estructuras arteriales y venosas de mayor tamaño. ¿Tá? La pía madre en realidad es una telita muy, muy finita, adherida bien a la superficie encefálica. Esto es importante que lo recuerden, esta anatomía de las meninges, porque nos va a ayudar muchas veces también en la semiología de algunas de las lesiones que después vamos a ir viendo. ¿Tá? El espacio subaracnoideo, entonces dijimos que queda distribuido a lo largo de toda la superficie, de toda la superficie encefálica, y que en algunos sectores específicamente se va a dilatar y va a formar lo que conocemos como las cisternas. Las cisternas, hay varias, cada una tiene su nombre, y es importante que la conozcan, no por el mero hecho de conocer la anatomía, sino porque en las cisternas van a transcurrir estructuras, sobre todo estructuras vasculares y nerviosas, que son importantes recordar. ¿Tá? Más o menos vamos a ir haciendo un resumen de cuáles son las cisternas que encontramos. Acá con el número 1, si ven, esta es la región celar, acá tenemos la silla turca, la hipófisis por arriba. Esta dilatación del espacio subaracnoideo la llamamos cisterna supracelar. ¿Por qué me importa? Porque la cisterna supracelar contiene el quiasma óptico, que lo vemos ahí, va a contener el tallo hipofisario, va a contener también el segmento supraclinoideo de las carótidas y el sector anterior del polígono de Willis. También van a transcurrir por ella los pares craneales tercero y cuarto. ¿Tá? Entonces, cualquier alteración o proceso patológico que comprometa la cisterna supracelular
o puede originarse de estas estructuras o puede comprimir esas estructuras. ¿Ah? Con el número 2 acá tenemos la cisterna prepontina. En general es bastante fácil acordarse el nombre porque están en relación a otras estructuras anatómicas, ¿no? Esta es la protuberancia o el puente o el sector anterior del puente, y por delante tenemos la cisterna prepontina entre el clivus y la protuberancia. La cisterna prepontina va a contener, que lo vemos acá, el tronco basilar y después algunos pares craneales que transcurren en su porción cisternal en esta cisterna, como el 5 y el 6. ¿Ah? Con el número 3, la cisterna del velo interpositum, el velo interpuesto, que es importante esta cisterna, y lo vemos acá también, contiene las venas cerebrales internas. ¿Tá? ¿Se escucha bien? Tá. Con el número 4, la cisterna cuadrigeminal, ¿tá? Que en realidad queda por detrás de los tubérculos cuadrigéminos o la placa cuadrigeminal, que es esta estructura acá, y por debajo de la región pineal y en relación al sector superior del vértice. La cisterna cuadrigeminal va a contener la vena de Galeno, que es la vena que comunica, comunica las venas. Bueno. No despejado. ¿Para qué voy a silenciar a algunos? Ahí está. Bueno, la cisterna cuadrigeminal como estructura anatómica importante contiene la vena de Galeno y la vena basal de Rosenthal, que luego se van a unir para formar el seno recto. Con el número 5, la cisterna interpeduncular, o sea, ahora después lo vemos mejor en un plano axial, pero es el espacio subaracnoideo que queda dilatado entre los dos pedúnculos cerebrales, y muy importante, en esta cisterna transcurre el tercer par, porque se origina, en realidad el origen aparente es en la cisterna interpeduncular, y el sector posterior, o toda la porción posterior del polígono de Willis, también queda incluida en esta cisterna. Y con el número 6 tenemos la cisterna magna, que queda delimitada en realidad entre el sector posterior del bulbo y el sector inferior del cerebelo, y va a contener la arteria vertebral y la única rama intracraneal de la arteria vertebral, que es la cerebelosa posterior inferior. ¿No? Ahí vamos en otro plano axial a reconocer otras cisternas importantes. Miren, acá les muestro de vuelta porque no lo habíamos visto en el plano axial. Esta es la cisterna interpeduncular, pedúnculo cerebral derecho e izquierdo, y esa dilatación del espacio subaracnoideo que queda entre ellos dos es la cisterna interpeduncular, y acá estamos viendo, si bien no es un estudio cisternográfico ni para ver pares craneales, vemos el tercer par que sale de la cisterna interpeduncular y se dirige hacia el seno cavernoso. ¿No? Alrededor del mesencéfalo también tenemos la cisterna ambiens, que es esta que estamos viendo acá, ¿no? Que queda en realidad en relación al sector posterior del mesencéfalo, y por ahí va a transcurrir, porque el origen del sexto par craneal es posterior en el tronco, transcurre el sexto par y la arteria cerebelosa posterior. Supratentorial tenemos la cisterna silviana, que es dilatación aquí del espacio subaracnoideo, que va a delimitar luego, también después lo vamos a ver, separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Por la cisterna silviana, como estructura anatómica a destacar, que transcurre por ahí, es la arteria cerebral media. ¿Ah? En el plano axial después también podemos reconocer esta cisterna más chiquita, que es de la lámina terminalis, que es como el sector inferior de la cisura interhemisférica, pero que es importante porque también va a contener ramas de la arteria cerebral anterior. ¿Tá? Otra cisterna que me gustaría que recuerden, porque bueno, después nos va a ayudar también a entender algunos procesos patológicos bastante frecuentes que encontramos en fosa posterior, es la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Nada, no tiene mucha ciencia, es este espacio subaracnoideo que queda dilatado entre el puente y el cerebelo. ¿Tá?
que va a transcurrir por esa cisterna importante el paquete vestíbulo acústico facial, que es este que estamos viendo acá. Transcurre por ahí y se va a introducir al conducto auditivo interno. ¿tá? Y después también vamos a encontrar estructuras vasculares arteriales como la arteria cerebelosa media. Después vamos a ver un poquito más en detalle también los pares craneales, pero bueno, dentro del espacio subaracnoideo lo que más me importaba era que pudieran reconocer bien cómo es la estructura anatómica de las meninges y del espacio subaracnoideo y qué es lo que tenemos que saber que está en cada una de las cisternas. Si bien a veces lo vamos a poder ver y a veces no. Vamos entonces ahora yendo más hacia adentro, al parénquima encefálico, y lo vamos a dividir en dos sectores, la región supratentorial y la región infratentorial. De la región supratentorial, esto también, ya lo saben de anatomía, pero vamos a encontrar los lóbulos, vamos a encontrar el cerebro dividido en lóbulos, los lóbulos frontales, temporales, parietales y occipitales, y el lóbulo profundo de la ínsula. Esos lóbulos están separados por distintas fisuras, ¿tá? De las que más me interesa, que recuerden que van a servir para topografiar lesiones y para la anatomía radiológica, son la cisura de Silvio, que ya dijimos que separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal, y la cisura de Rolando, que va a separar el lóbulo frontal del parietal, eso por un lado, y que si recuerdan también está en estrecha relación con las áreas motoras y sensitivas primarias. Ya lo vamos a ver también en unos esquemas. ¿Cómo reconozco esto? A veces no es tan fácil, depende mucho de cómo esté adquirido el estudio, de la angulación, pero vamos a ver algunas maneras ahora. Esto en realidad es un esquema para una correlación nomás entre lo que sería un preparado anatómico y una resonancia. ¿tá? Si lo vemos, estamos viéndolo acá desde la cara, o sea, externa o lateral, el lóbulo frontal separado del parietal, como dijimos, por la cisura de Rolando, y el sector frontoparietal separado del lóbulo temporal por la cisura de Silvio. Después, es un poco más difícil, no es tan claro anatómicamente, pero de reconocer en la imagen, digo, el lóbulo parietal se separa del lóbulo occipital por la cisura parieto-occipital. Acá en esta resonancia lo que vamos a reconocer claramente es esta estructura, que es la cisura de Silvio, que va a separar el lóbulo temporal del sector frontoparietal. Si vamos a la línea media, vamos a reconocer siempre en el medio esta estructura anatómica que es el cuerpo calloso, que son vías en realidad de asociación de sustancia blanca que conectan un hemisferio con otro. Lo vemos en el preparado anatómico y también lo vemos muy bien en la resonancia. El cuerpo calloso tiene distintos sectores, en realidad está formado por un pico, una rodilla, un cuerpo y el esplenio. Y si vemos en la cara interna tenemos esta cisura calloso marginal, que también es muy fácil de reconocer en la resonancia, y la separación entre el lóbulo parietal y el occipital, que está dado por la cisura perpendicular interna y calcarina, a veces eso no es tan fácil de reconocer en la imagen. ¿Qué me interesa? Que sí puedan reconocer en cualquier imagen en un plano axial, que puede ser una tomografía o una resonancia, esto es la correlación con un preparado anatómico, es el surco, o sea, es la cisura de Rolando. ¿Por qué? Porque me va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal y porque dijimos recién que va a tener estrecha relación con el área motora primaria y el área sensitiva primaria por delante y por atrás, o lo que llamamos surco precentral y postcentral. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocerla? A veces hay distintas formas, ¿no? Supuestamente la cisura de Rolando es esta cisura que tiene como, en algunos libros dice que tiene como una formita de sonrisa o de bigote de Dalí.
No siempre tiene esa forma en la realidad. A veces podemos encontrarla por eso, pero a veces también tenemos que usar otras estructuras. Por ejemplo, reconocer el surco parietal marginal. Reconocer el surco parietal marginal, que es este pequeño surquito que si vamos para atrás, bien posterior, la convexidad alta, dice, se reconoce como una sonrisita bilateral. Acá. Ese surco parietal marginal, si lo seguimos, va a estar en estrecha relación, o sea, al mismo nivel con este otro surco postcentral, que algunos libros lo describen como que tiene forma de cáliz, no sé si lo llegan a reconocer, pero tiene como forma de cáliz. El surco postcentral es el que va a estar inmediatamente posterior al surco central o Roland, ¿tá? Entonces, esa es otra forma de que tienen de reconocerlo. Como por ejemplo acá, ven que no tiene la forma típica de, de la, del bigote de Dalí o de la sonrisa, pero bueno, reconocemos el surco parietal marginal, el surco postcentral y por delante está la cisura de Roland. ¿Tá? ¿Qué otra cosa es importante que recuerden desde el punto de vista anatómico? Que en los distintos lóbulos vamos a encontrar distintas áreas. Hay muchas, es como muy extenso, pero bueno, más o menos lo más importante que recuerden o que tengan en cuenta cuando están tomando un estudio, o sea, de neuro, es que, ya lo dijimos, pero lo repito, en relación a Rolando van a encontrar por delante, con el número 1, que es el área motora primaria, y por detrás, con el número 2, el área sensitiva primaria, que están en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal, respectivamente. ¿Tá? Después, en el lóbulo frontal es muy importante que recuerden que también está con el número 3, en la región precentral, o sea, por delante del surco central, está el área del lenguaje escrito y el área del lenguaje articulado. O sea, son dos áreas del lenguaje que encontramos ahí. En el lóbulo temporal están todos los centros, del gusto, el centro auditivo. También hay, en relación al centro auditivo, el área de comprensión del lenguaje articulado o el área de Wernicke, que recuerden que cuando se afecta los pacientes pueden presentarse afásicos, y también de comprensión del lenguaje escrito. Todo eso en el lóbulo temporal. Y occipital, como ya saben, me imagino que recuerdan, están todas las áreas vinculadas a la visión, a los centros de la visión. ¿Tá? Hay muchas más áreas después, lo pueden estudiar, pero a grandes rasgos me interesa que recuerden esto. Y volvemos de vuelta a esto que también, supongo que lo hayan visto en anatomía, que son cómo está distribuido, o sea, el homúnculo de Penfield, que es cómo está distribuido todo el cuerpo, tanto en las áreas motora primaria como sensitiva. ¿Tá? Recuerden que en la cara interna, que sería esto, del área motora primaria, va a estar todo lo que tiene que ver con las regiones de miembros inferiores. ¿Tá? Luego, en el interior está todo lo que es miembro superior, mano, cara, lengua. Y es el esquema en realidad del homúnculo, si se acuerdan, es que está representado según la extensión, o sea, de cada región, cómo está representada, el tamaño. Lo mismo pasa en el área sensitiva primaria, que en la cara interna, en la cara medial, o en el sector interhemisférico vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la sensibilidad de miembros inferiores, y luego si nos vamos a la convexidad, brazos, manos, cara, lengua. ¿Tá? Eso es importante también que lo recuerden, porque según donde tengamos lesiones o donde hayamos nosotros luego lesiones, qué correlación clínica puede tener. ¿No? Si vamos luego hacia más profundo, dentro del sector supratentorial, encontramos la región gangliobasal, que es esta región acá que está incluida en este cuadradito, y que si la agrandamos,
vamos a reconocer los distintos núcleos grises de la base. Son núcleos de sustancia gris, ¿no? Reconocemos entonces, con el número 1, tienen marcado acá la cabeza del núcleo caudado, que es lo que se reconoce más fácilmente. Después el cuerpo y la cola tienen un trayecto que se van posteriormente. Después este, que tiene forma de lente, se llama núcleo lenticular. El núcleo lenticular en realidad está formado por dos grandes sectores, que son el putamen más externo y el globo pálido más interno. Separado del núcleo lenticular del tálamo, que es esta estructura con el número 5, por el brazo posterior de la cápsula interna. Eso es a grandes rasgos la anatomía de la región gangliobasal. Después hay otra estructura de sustancia blanca más periférica, que está con el número 4, que es la cápsula externa, pero bueno, la más importante que me interesa que recuerden es este. Y si vamos a ver a la imagen, porque esto en realidad es un preparado anatómico, igual que este, van a ver que la correlación entre la anatomía real y la anatomía radiológica es bastante buena, sobre todo con la resonancia, ¿no? O sea, acá vemos la cabeza del núcleo caudado, y acá la vemos adyacente a las astas frontales, como esta estructura de sustancia gris profunda, que si ven, la señal es un poquito más intensa, un poquito más brillante que esta señal de la sustancia blanca, o sea, una señal bastante parecida a la de la corteza, que también es sustancia gris. El núcleo lenticular, que lo vemos bien con esa forma lentiforme, el preparado anatómico, con el sector más interno, que es el globo pálido, y el sector más periférico, que es el putamen, lo vemos bien de vuelta en la resonancia. Y el tálamo, que también el tálamo a veces es el más difícil de reconocer en cuanto a la señal, pero bueno, sabemos que está en el sector más profundo y en estrecha relación formando las paredes del tercer ventrículo, y separado entonces los distintos núcleos de la base por esta estructura de sustancia blanca, que es la cápsula interna, que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Después, si nos vamos más hacia afuera, está lo que habíamos visto como cápsula externa, que es esta sustancia blanca que separa el putamen de la corteza de la ínsula, que es esto. Eso más o menos es a grandes rasgos la anatomía de la región gangliobasal. Si nos vamos entonces más profundo, vamos a encontrar el sistema ventricular, que está formado por los ventrículos laterales, o sea, a nivel en el piso supratentorial, en realidad tenemos los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Y a nivel infratentorial encontramos el cuarto ventrículo, están conectados el tercer ventrículo con el cuarto a través del acueducto de Silva. Vamos a ver un poquito de la anatomía de estos. Esto es un esquema nomás, pero para que vean. Los ventrículos laterales en realidad tienen esta forma como de C, en donde encontramos un sector anterior que es el asta frontal, el cuerpo, un atrio, una prolongación anterior que se va hacia el lóbulo temporal, que es el asta temporal, y una prolongación posterior que se va hacia el lóbulo occipital, que es el asta occipital. Si lo vamos a ver en el preparado anatómico, lo vemos acá en este plano axial, los lóbulos, el asta frontal, y el cuerpo y parte del atrio ventricular. Recuerden que dentro de los ventrículos laterales vamos a encontrar una estructura anatómica que es muy importante para todo el proceso de formación y circulación del líquido cefalorraquídeo, que son los plexos coroideos. Vamos a ver lo mismo. Esto es una tomografía donde podemos ver las astas frontales, el cuerpo y los atrios ventriculares. Se ven un poco menos definidos que en la reso, pero se ven los plexos coroideos, que lo vemos de vuelta acá en la resonancia. Si vamos a un plano sagital, vamos a ver bien entonces el tercer ventrículo, que es el tercer ventrículo es una estructura única, es impar, a diferencia de los ventrículos laterales, y está conectado con los ventrículos laterales superiormente a través de los agujeros de Monro,
Y con el cuarto ventrículo inferiormente a través del acueducto de Silvio. Es esta estructura que vemos acá en el centro y tiene distintos recesos, o sea, tiene un receso anterior, dos recesos posteriores, que eso a los efectos de esta clase tampoco importa tanto. En esta imagen de resonancia que vemos bien las estructuras de la línea media, vemos cómo el tercer ventrículo se comunica y se ve perfectamente esta estructura que transcurre en el mesencéfalo, que es el acueducto de Silvio, y que va a conectar el sistema ventricular supratentorial con el infratentorial, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es este que tiene esta forma como de rombo, y que queda delimitado entre el cerebelo posteriormente y el tronco encefálico. En este plano axial vemos la formita del cuarto ventrículo. Ahí acá, este era para mostrarles en realidad el plano coronal y el plano axial cómo se ve el tercer ventrículo, que es esta estructura única impar central, que se va a comunicar a través de los agujeros de Monro con los ventrículos laterales. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Sigo. Yo creo que vamos bien, sí, gracias. Cualquier cosa me paran, me preguntan, o sea, no hay problema. Vamos entonces a la región infratentorial. Recuerden entonces, esto es nada más un esquema, pero para recordar cómo es la anatomía del tentorio, o sea, el tentorio, como dijimos al principio, está formado por un desdoblamiento de la capa más interna de la dura madre, y es esta estructura que vemos acá, que tiene forma como de tienda, por eso, o de carpa, por eso la llamaron tentorio, que se va a fijar anteriormente a las apófisis clinoides, acá, en la región supracelular, y posteriormente se va a fijar a las crestas transversas del hueso occipital, o sea, el hueso occipital. Y en el sector central va a quedar este agujero, que en realidad es lo que va a permitir la comunicación entre el espacio supratentorial y el infratentorial. Recuerden como importante que el sector posterior del tentorio va a contener los senos transversos y el seno recto. Eso igual lo van a ver después bien cuando vean la anatomía vascular con Matías. Entonces, ¿podemos ver el tentorio en imagen? Sí, podemos. Es más fácil, de hecho se ve en resonancia, en tomografía no es tan fácil, a no ser que tenga algún proceso patológico que lo haga notar más fácil, como por ejemplo un hematoma. Pero en resonancia, si vemos en este plano un T1 sagital, esta estructura intensa que vemos acá es el tentorio, que va a estar separando el piso supratentorial del infratentorial. Recuerden que acá se ve también que por este sector transcurre a su vez el seno recto. Y en el plano coronal, de vuelta, vemos esta banda hipointensa, que es el desdoblamiento de la dura madre que forma el tentorio y separa el piso supratentorial del infratentorial. ¿Qué vamos a encontrar en la región infratentorial? Cerebelo y el tronco encefálico. Cerebelo y por delante el tronco encefálico. Vamos a ir viendo más o menos cada una de ellas y las cosas como más importantes que tienen que recordar. El cerebelo, como saben, está formado por los hemisferios cerebelosos lateralmente y el vermis central. Si van a la anatomía clásica, en realidad hay como varias divisiones en lóbulos del cerebelo, un lóbulo anterior que estaría formado por língula, central y culmen, un lóbulo posterior que está formado por el declive, folium, tuber, pirámide, úvula, y el lóbulo flóculo-nodular. La realidad es que esta división anatómica a los efectos prácticos de la anatomía radiológica no es tan útil. Ahora vamos a ver qué es lo que me interesa entonces que recuerden bien de
de la anatomía del cerebelo, también recuerden que vamos a encontrar en la profundidad núcleos grises profundos, también núcleos de sustancia gris profundos en el cerebelo, que son los núcleos dentados, centriformes, fastigio y globuloso. La verdad es que esos no los podemos reconocer imagenológicamente, los que sí a veces se ven, que los voy a mostrar, son los núcleos dentados, pero el resto de los núcleos no los vemos. Y el cerebelo está unido con el tronco encefálico, que tiene una disposición anterior, a través de tres estructuras, que son los pedúnculos cerebelosos. Superiores, que lo unen con los pedúnculos cerebrales, medios, que lo unen con la protuberancia, e inferiores, que lo unen con el bulbo, y a través de eso van a pasar las distintas vías de asociación que conectan el cerebelo con el resto del sistema nervioso. ¿Tá? Esas vías, para que recuerden, son las vías espinocerebelosas, vestibulocerebelosas, córticocerebelosas, que van a estar conectadas tanto con la corteza motora como con los núcleos grises de la base. Eso es algo teórico nomás para que recuerden. Las vías en sí no las vemos. Ahora hay algunas técnicas de resonancia, como es la tractografía, que nos permiten reconstruir algunas de esas vías, pero en la anatomía normal de todos los días no las vamos a ver. ¿Qué me interesa entonces? Que recuerden el cerebelo en primer lugar y a grandes rasgos, esta estructura central. Vamos a hacerlo así. Esta estructura, estas estructuras laterales y simétricas, que son los hemisferios cerebelosos, y esa estructura central, que es el vermis. Eso es lo primero que tienen que reconocer, que está normal y que el desarrollo es normal. ¿Tá? Lo mismo en relación al vermis. Es muy importante reconocer que el vermis es la anatomía normal y que está completo, más allá de saber que cada sector o cada fisura que hay en el vermis, a los efectos radiológicos no es tan importante. Sí me interesa que conozcan esa fisura, que es la fisura primaria, que va a dividir un sector superior, o sea, un vermis superior, de un vermis inferior. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, bueno, después para algunas patologías malformativas tenemos que reconocer que esté todo el vermis o parte del vermis. Eso es lo más importante. Después tiene un sector inferior, que es el sector de las amígdalas. ¿No? ¿Qué otra cosa hablamos? Hablamos de que el cerebelo está conectado, o sea, los hemisferios cerebelosos se conectan con el tronco encefálico a través de estas vías que son los pedúnculos cerebelosos, que los podemos reconocer. Esto es una resonancia. Si ven acá, esta estructura pequeñita, son los pedúnculos cerebelosos superiores que unen el cerebelo, en este caso, con el mesencéfalo. Los más grandes y más fáciles de reconocer son los pedúnculos cerebelosos medios, que son estos que están acá, y que están conectando hemisferios cerebelosos con protuberancia. Y después los pedúnculos cerebelosos inferiores, que también son más chiquitos y más difíciles de reconocer, son estas estructuras que conectan el hemisferio cerebeloso con el bulbo. ¿Tá? Lo que les decía de los núcleos grises profundos del cerebelo, la verdad es que la mayoría de las veces no los vemos. A veces estas estructuras aserraditas que vemos en los hemisferios son los núcleos dentados. Esos son los únicos que imagenológicamente podemos reconocer. ¿Tá? Seguimos entonces con el tronco encefálico. Recuerdan que está formado por tres estructuras, que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. ¿Ah? Y me interesa que recuerden también que la sustancia gris del tronco encefálico en realidad está ubicada en la profundidad y la constituye lo que son los núcleos de origen de los pares craneales. ¿Tá? La sustancia blanca está de disposición más bien periférica, está formada por todas las vías nerviosas de tránsito y de asociación que van a transcurrir por el tronco y que son muy importantes para que después continúen hacia la médula, que son la vía piramidal, la vía lemniscal medial, lemniscal lateral y las espinas cerebelosas. ¿Tá? No es la idea ni de esta clase ni en realidad de ningún radiólogo, o sea, saber la anatomía exacta de las vías, si bien a veces después para explicar algunos procesos patológicos ayuda,
Este, pero bueno, a grandes rasgos, entonces me interesa. Bueno, perdón, me dice Liliana acá que va a haber una clase en este curso también. ¿Cómo? Germán. Que Germán va a dar una clase de vías nerviosas, así que mucho mejor, para ver más detallado eso. Del tronco encefálico, entonces me interesa que reconozcan en primer lugar las tres estructuras. En el sector más superior tenemos el mesencéfalo, que está formado por un sector anterior, que son los pedúnculos cerebrales, y un sector posterior, que es la placa cuadrigeminal. Luego, la protuberancia, que también está formado por un sector, o sea, un pontino anterior, y el tegmento continuo, y por debajo el bulbo. Y esto en realidad es un esquema para que vean nomás cómo los distintos núcleos de origen de los pares craneales van a estar ubicados en distintos sectores del tronco. Algunos en el mesencéfalo, algunos en el puente, algunos en el bulbo, incluso algunos pueden tener algunos pares craneales pueden tener núcleos de origen en varios sectores. De la anatomía nomás, esto, lo que les comentaba, es una tractografía, es una reconstrucción de las fibras y de las distintas vías que podemos encontrar. Pero lo que más me interesa en realidad es que más o menos conozcan cuáles son las relaciones normales entre las distintas estructuras del tronco. La protuberancia en general es como, si lo miramos en un plano sagital, el más largo, o sea, que tiene mayor longitud. Más o menos se dice que la longitud del puente tiene que ser más o menos 1,5 de lo que es la longitud del mesencéfalo y la longitud del bulbo. Eso serían más o menos las relaciones normales. A su vez, la protuberancia también tiene como esta pancita o este sector anterior más prominente, que eso es parte de la anatomía normal. Cuando hay una alteración en las relaciones de las longitudes de estos sectores o un aplanamiento del puente, bueno, eso a veces nos habla de algunos procesos patológicos, como por ejemplo las malformaciones del tronco, algunas malformaciones del tronco encefálico. Me interesa que reconozcan cómo es lo normal. Y esto nomás a modo de ejemplo, cómo podemos, sí, ahora con algunas técnicas avanzadas de resonancia, como es la tractografía, reconocer las vías que transcurren por el mesencéfalo. Esta vía azul es la vía que transcurre por el sector anterior del tronco encefálico, o sea, en este caso estamos a nivel del puente, es la vía piramidal. Después estas son fibras transversas, pontinas de asociación, y por acá transcurren las vías posteriores. Si ven estas fibras verdes, son los pedúnculos cerebelosos medios, que conectan con los hemisferios cerebelosos. Y bueno, vamos a ver un poquito, para terminar, creo que sí, esta es la última parte, la anatomía, o qué es lo que me interesa que reconozcan de la anatomía de los pares craneales. Vamos a ir viendo más o menos uno a uno rápidamente, no es el objetivo como escribir el trayecto ni muy detallado, pero sí me interesa que sepan cuáles son y que los podemos ver, o sea, en realidad los vemos con resonancia. Entonces recuerden que el primer par craneal es el nervio olfatorio, que es un nervio sensorial, se va a formar por fascículos que vienen en realidad de células olfativas que están en la mucosa nasal, y van a penetrar los bulbos olfatorios que están a este nivel, en el piso anterior de la base de cráneo, sobre la lámina cribosa del etmoides. Entonces, esto es una secuencia sistemográfica o fiesta o cis de resonancia, en donde vamos a ver esa región anatómica, que es la lámina cribosa, y donde vamos a ver en realidad los nervios olfatorios, que son estos puntitos hipointensos que vemos ahí. Segundo par craneal es el nervio óptico. Recuerden que es un nervio sensorial que en sí va a originarse en la retina, va a transcurrir, tiene un trayecto interorbitario hasta que penetra en el agujero óptico, y ahí a nivel de la cisterna supracelular, como dijimos al principio, va a formar el quiasma óptico, que es la unión
de los dos nervios ópticos, donde también hay decusación, recuerden, de fibras de alguna de las vías. Luego, de ahí, el quiasma óptico, si vamos posteriormente, se generan las cintillas ópticas que van a rodear a los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo rodean los pedúnculos cerebrales hacia los cuerpos geniculados. De los cuerpos geniculados, luego se forma la radiación óptica, que son en última instancia las vías que van a conectar el ojo con la corteza occipital, que es la que dijimos que era el sector del área de la visión. ¿Tá? También van a haber fibras parasimpáticas y simpáticas, que son las fibras pupilares, que también es parte de la vía visual. Eso lo van a ver mejor en la otra clase, con más detalle. ¿No? ¿Qué me interesa entonces que reconozcan? Bueno, acá es una reconstrucción verde de una tomografía en donde vemos en el ápex orbitario, en el sector más interno de la órbita, el agujero óptico, ¿tá? Que está señalado ahí, ¿tá? Por donde se introduce el nervio óptico hacia el espacio intracraneal. Reconocemos el nervio óptico intraorbitario, reconocemos el ápex orbitario, sabemos que ahí está el agujero óptico. Recuerden que la parte ósea, toda la parte ósea es mucho más fácil reconocerla con tomografía, pero luego todo el trayecto intracisternal, intracraneal, los pares craneales, lo vemos mejor con resonancia, ¿no? Este es un plano coronal en donde vemos la región celar. Esta es la hipófisis, esta es la cisterna supracelar, y como dijimos al principio, reconocemos en la cisterna supracelar el quiasma óptico. ¿Tá? Es esto que estamos viendo acá. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás, recuerden que dijimos que del quiasma óptico salían las cintillas ópticas, que son estas estructuras, esta bandita muy intensa que está en relación al pedúnculo cerebral y que se dirige posteriormente. ¿Tá? O sea que, si bien es algo como anatómico muy pequeño, ven que son estructuras que las podemos reconocer bastante bien en resonancia. Y por último, el sector final de la vía visual en la corteza occipital, ¿no? Después, el tercer par craneal es el nervio motor ocular común, ¿tá? Que recuerden que es un nervio que es motor y vegetativo. El origen real va a estar en el mesencéfalo, en núcleos. Tiene un núcleo motor que está destinado a inervar la musculatura ocular extrínseca, los músculos recto interno, recto inferior, oblicuo menor y elevador del párpado superior. Todos esos inerva tercer par. Y tiene un núcleo vegetativo que en realidad son las fibras que van a dar constricción y dilatación de la pupila. Como ya dijimos al principio, si recuerdan, el origen aparente es en la fosa interpeduncular o en la cisterna interpeduncular, y tiene un trayecto cisternal a ese nivel en donde está en estrecha relación con la arteria cerebral posterior y con la arteria cerebelosa superior, que de hecho le hacen una especie de pinza vascular. A ver si se los puedo mostrar acá. Acá, ¿está? Esto es en realidad el tronco basilar. Esta arteria que sale del sector superior del tronco basilar es la cerebelosa superior, y después la rama de división. Las ramas de división del tronco basilar son las cerebrales posteriores. Entonces, en la cisterna interpeduncular encontramos esta pinza vascular del nervio del tercer par, que es este que vemos acá, que transcurre entre la cerebelosa superior y la cerebral posterior. ¿Por qué me importa esto y por qué se los destaco? Porque muchas veces podemos explicar clínicas del tercer par por procesos vasculares que pueden generarse a este nivel, como por ejemplo aneurismas, ¿no? Recuerden esa pinza vascular, porque van a poder explicar muchas cosas con eso. Después, el mismo nervio va a atravesar la dura madre y va a recorrer en realidad el techo y la pared externa del seno cavernoso, y se dirige hacia la hendidura esfenoidal, por donde sale a la órbita, ¿tá? Esto ya lo vimos de vuelta. Recuerden, la cisterna interpeduncular, el origen aparente del tercer par, son estas dos bandas intensas que vemos aquí, dirigirse hacia la pared lateral del seno cavernoso. De vuelta lo mismo, tercer par.
patético o cuarto par en realidad es también un nervio motor que va a inervar la musculatura ocular extrínseca, en este caso únicamente inerva el núcleo oblicuo superior. El origen real, o sea, el núcleo de origen está en el mesencéfalo, pero como cosa destacada, y pues es como el nombre que le dieron de patético, es que es el único que sale del tronco por el sector posterior. ¿tá? O sea que va a tener un transcurso en la cisterna ambiens y se va a bordear los pedúnculos cerebrales. Ahí va a tener una relación también muy estrecha con la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Este nervio es, la verdad, es el más difícil de ver de todos. A veces no lo vemos, pero recuerden que tiene un origen posterior y que tiene un transcurso, es ese que está señalado ahí, tiene un transcurso por la cisterna ambiens, rodea los pedúnculos cerebrales y luego se va a introducir también hacia el seno cavernoso. ¿tá? El trigémino es el quinto par, es un nervio motor y sensitivo que va a dar la sensibilidad de la cara y va a inervar todos los músculos de la masticación. Tiene un recorrido que es external, que está en relación con el borde superior del peñasco, y ahí va a confluir hacia el ganglio de Gasser. ¿tá? El ganglio de Gasser está alojado en un desdoblamiento vamos a mostrarlo ya que sea más fácil. Este es el trigémino, sale del sector anterior de la protuberancia, tiene este trayecto cisternal, en la cisterna prepontina, y se va hacia este sector, que es el cabo de Meckel, en donde está alojado el ganglio de Gasser. Del ganglio de Gasser se van a formar o van a salir desde el trigémino 3 ramas, que es B1, B2 o B3, o oftálmico, maxilar y mandibular, los nervios que se originan del trigémino. Se ve mucho, o sea, porque es como el más gruesito, el trayecto cisternal en las secuencias cisternográficas del nervio trigémino. Las distintas ramas después van a salir del cráneo por distintos orificios. La rama oftálmica sale por la hendidura fenoidal, la rama B2 o maxilar sale por el agujero redondo mayor, y la rama B3 o mandibular sale por el agujero oval. Esta estructura anatómica que ven acá es el cabo de Meckel, que es ese desdoblamiento de la dura madre que va a alojar al ganglio de Gasser. El nervio motor ocular externo es el último de los oculomotores y va a inervar el músculo recto externo. ¿tá? El origen real también es a nivel de la protuberancia, lo ven acá, ¿tá? Y tiene este trayecto cisternal en la cisterna prepontina y se va a introducir a través de un canal que hay en la base del cráneo, que es el canal de Dorelo, hacia el seno cavernoso. Y va a recorrer, o sea, va a introducirse en el seno cavernoso dentro. Es el único par craneal que transcurre dentro del seno cavernoso, porque el resto, como vimos, de los pares craneales estaban en relación a la pared lateral. O sea, estaban como en un desdoblamiento de la dura madre que forma la pared lateral del seno cavernoso. Este transcurre dentro, o sea que tiene una relación muy estrecha con la arteria carótida interna cavernosa. Va a salir del cráneo por la hendidura fenoidal y se dirige hacia el músculo recto externo en la órbita. Entonces, estuvimos hablando de todos los pares craneales oculomotores y del trigémino, y en todas las veces mencionamos al seno cavernoso, que es una estructura anatómica que me interesa que la conozcan y que sepan más o menos qué encontramos a ese nivel, porque si bien es una estructura muy chiquita, en ese mismo espacio anatómico podemos encontrar mucha información. ¿tá? Recuerden que el seno cavernoso, o también lo llamamos espacios paracelares, están al costadito de la silla turca. Esta es la silla turca, ahí está la hipófisis, ahí tenemos la cisterna supracelar, encontramos el quiasma, encontramos las arterias carótidas supraclinoideas y el sector anterior del polígono de Willis, como dijimos. ¿tá? Y en los espacios laterales encontramos el seno cavernoso. El seno cavernoso es también, como todos los senos, un desdoblamiento de la dura madre, que es esta bandita hipointensa
que vemos ahí, y que quedan incluidos en ese desdoblamiento de la dura madre estructuras anatómicas muy importantes, como son las carotidas internas cavernosas, los pares craneales, que dijimos que el sexto tenía un transcurso dentro, y que los otros en relación a la pared lateral, tercero, cuarto, y las ramas B1 y B2. Y después, como es un seno, también tiene gran cantidad de espacios venosos, o sea, dilataciones venosas. ¿Tá? Entonces recuerden que cualquier proceso patológico que se origine del seno cavernoso puede ser de origen nervioso en los pares craneales, puede ser de origen arterial en la arteria carótida interna, o puede ser de origen también dural en relación a la madre que forma la pared lateral. ¿Tá? Es un espacio muy chiquito, pero que tiene mucha información. Seguimos ya, estamos terminando. El nervio, el paquete vestíbulo acústico facial, que en realidad está formado por los nervios facial, intermediario del Rydberg y el cócleo vestibular, también lo vemos muy claramente en las resonancias esternográficas. Son estos nervios que van acá, se originan del sector lateral de la protuberancia, tienen un trayecto por la cisterna del ángulo pontocerebeloso, como vimos al principio, y se introducen en el conducto auditivo externo. Son nervios complejos. El nervio facial es un nervio motor que va a inervar músculos de la cara, sensitivo para toda la región preauricular, vegetativo, que va a dar inervación a glándulas salivales, a glándulas submaxilar y lacrimal, y tiene también un sector sensorial que va a dar sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. O sea que hay mucha información a ese nivel. El núcleo motor está en la protuberancia, recuerden como dijimos, el origen aparente en el subcóngulo protuberancial, y ese trayecto en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Luego de que se introduce en el CAL, tiene un trayecto intrapetroso y va a salir en realidad del cráneo por el agujero estilomastoideo, y se dirige hacia la región parótida, a ese nivel. Vamos a ver, en realidad, nosotros lo que podemos ver es el trayecto cisternal, que lo vemos muy bien, y si hacemos un corte, ya es el conducto auditivo interno, vamos a poder diferenciar en realidad los distintos nervios. Hay una mnemotecnia que es 7up, porque es el séptimo, lo vemos arriba. Después los nervios cocleares, que son estos que vemos acá abajo, del CAI, y este es el nervio vestibular. Esto es haciendo un corte, digamos, sagital estricto, como está mostrado ahí en esa línea roja, al conducto auditivo interno. Bueno, el vestibular, recuerden que es un nervio que está formado por la unión de la rama coclear, que va a traer los estímulos auditivos, y la rama vestibular, que conduce los impulsos que se originan en los receptores vestibulares del laberinto, del oído interno. También en el CAI, como dijimos, lo veíamos en el sector posterior. Y por último, y agrupados como un grupo, son los pares craneales bajos, que esos no son tan fáciles para nosotros desde el punto de vista imagenológico diferenciarlos. Recuerden que los pares craneales bajos son el nervio glosofaringio, que también es un nervio complejo, motor, sensitivo, sensorial y vegetativo, que se va a originar en el bulbo. Salen del surco ventrolateral del bulbo, y de ahí se dirige hacia el agujero rasgado posterior, por donde va a salir de la base de cráneo hacia el compartimiento retroestiloideo. La rama motora va a inervar músculos faringios, la rama sensitiva, mucosa faringea, las amígdalas, tercio posterior de la lengua y oído medio. La rama sensorial son la sensación gustativa del tercio posterior de la lengua, y las ramas vegetativas que tienen destino para la parótida. El otro de los pares craneales bajos es el nervio vago, que también es motor, sensitivo y vegetativo. Tiene varios núcleos de origen en el tronco, y va también a salir
junto con el glosofaringeo por el surco ventrolateral. Se dirige al agujero rasgado posterior y de vuelta también para el compartimiento retroestilo. Va a inervar músculos de la faringe, de la laringe. Recuerden también que tiene una relación sensitiva del aparato cardiocirculatorio, respiratorio y digestivo, y fibras vegetativas que inervan músculo liso, el corazón, tubo digestivo, bronquios y vías respiratorias. ¿Cómo los vemos nosotros en la imagen o cómo los podemos reconocer? Son estos, en realidad, que están en relación con el surco lateral del bulbo y que tienen este trayecto cisternal dirigiéndose hacia el agujero rasgado posterior. En sí los agrupamos nosotros, o sea, cuando estamos analizando una resonancia, como pares craneales bajos. Recuerden que son el glosofaringeo, el vago, y después están los nervios espinal y hipogloso. El espinal, recuerden que es un nervio motor, que en realidad va a inervar parte del esternocleidomastoideo, el trapecio y parte de los músculos de la faringe y la laringe. Y el nervio hipogloso, que también es motor y va a inervar sobre todo, o sea, los músculos de la lengua. Que me interesa que recuerden que es como un punto en común de todos estos nervios parascraniales bajos que estuvimos hablando, es que salen por el agujero rasgado posterior, que es uno de los agujeros de la base de cráneo, lo estamos señalando acá. Recuerden que está formado entre el peñasco y el hueso occipital, y por el agujero rasgado posterior en realidad lo vamos a dividir en dos sectores, por el ligamento petrooccipital, un sector inferior en donde va a alojarse el seno lateral, para salir de la base de cráneo, en realidad el seno sigmoideo, y bueno, para formar la vena yugular, y un sector anterior en donde van a transcurrir estos distintos pares craneales, el glosofaringeo, el vago y el espinal. En realidad el hipogloso, me olvidé decirles, sale por otro lado, que es el agujero condilio anterior. Muy importante entonces que recuerden estas relaciones anatómicas entre los pares craneales bajos y el seno sigmoideo, seno lateral. Y bueno, yo creo que, a ver, vamos a terminar por acá porque la otra parte de vascularización ahora la va a dar Matías. No sé bien qué día es, pero ¿tienen alguna pregunta o quieren ver algo en particular?